La empleada, asustada, trató de justificarse. Solo pensé que la señorita estaba teniendo síntomas de un aborto espontáneo, por eso le avisé a la señora. Nunca imaginé que todo terminaría así. Al mismo tiempo, en la planta baja, estalló otra discusión. El día anterior, el chófer había reconocido a la joven sentada en el sofá. Era su vecina. Al ver que ella seguía negándose a revelar su verdadera identidad, y debido a su naturaleza honesta, el chófer terminó contándole todo al dueño de la casa. Cuando el hermano de Sedat regresó a casa, se encontró con el chófer. En ese preciso instante, supo que sus mentiras habían sido descubiertas. Sin escapatoria, tuvo que confesar la verdad a su padre. Al escucharlo, el hombre explotó en furia, levantó la mano, a punto de abofetear a su hijo, pero al final la bajó sin decir una palabra. La madre quería contarle a su esposo lo que había descubierto sobre su hija, pero antes de que pudiera hacerlo, se enteró de la verdad decepcionante sobre su primogénito. El impacto la dejó en shock, pero lo que aún no sabían era que lo peor estaba por venir. Para evitar que el problema se alargara más de la cuenta, Sedat exigió que el hombre calvo le entregara el video de inmediato, pero él se negó rotundamente. No lo haría hasta que el contrato estuviera firmado. Esa noche, la madre de Nalan llamó a la exnovia de Sedat y la presionó. Es hora de que limpies el desastre que creaste. Sin alternativas, la mujer se apresuró a exigirle a Sedat que resolviera el problema lo antes posible. Sedat, sin opciones, recurrió a su hermana y le pidió que hablara con su padre para convencerlo de aceptar al hombre calvo como socio de la empresa. Finalmente, su padre accedió. Mientras tanto, Nalan hacía todo lo posible para quedar embarazada. Confiaba en los remedios caseros de su madre, así que aplicó hierbas medicinales sobre su abdomen y lo envolvió con plástico. En otra parte de la casa, su cuñada estaba haciendo exactamente lo mismo. Dos mujeres, ambas luchando por el mismo sueño, convertirse en madres. Ese día, la empresa celebró una reunión del Consejo de Administración. En ella, se anunció oficialmente que el hombre calvo se convertiría en socio de la compañía. Tras la firma del contrato, Sedat se apresuró a detenerlo para exigirle el video, pero no se dio cuenta de que Nalan lo había visto todo desde lejos. Cuando finalmente obtuvo el USB, Sedat regresó de inmediato a su oficina y lo guardó en un cajón. Minutos después, al quedarse sola, Nalan, impulsada por la curiosidad, sacó el USB y lo conectó a la computadora. Lo que vio destruyó por completo su mundo. En ese momento, Sedat irrumpió en la habitación y le arrebató el USB de las manos. Desesperado, intentó justificarse. Tenía la intención de decírtelo hace mucho tiempo, pero no encontré el momento adecuado. Pero Nalan no podía creer lo que veía, porque la mujer en el video era la novia de su hermano. Sin querer escuchar más excusas, Nalan, conteniendo las lágrimas, salió corriendo. Sedat la persiguió de inmediato, tratando de explicarse. «No es lo que parece», gritó detrás de ella, pero Nalan, devastada, solo pudo gritar con rabia y dolor. «¿Cómo pudiste hacer algo tan asqueroso?». Sedat intentó defenderse. «Eso fue hace mucho tiempo. En ese entonces no nos conocíamos. Ella solo fue una aventura de una noche». Y luego,
Con una sonrisa amarga, agregó con desprecio: cualquiera con suficiente dinero puede acostarse con ella. Las palabras de Sedad solo hicieron que la rabia de Neylan aumentara. Ella lo había visto todo con sus propios ojos. Había presenciado cómo él se revolcaba con otra mujer y ahora intentaba culparla a ella de todo. La decepción de Neylan hacia su esposo era absoluta. No quería seguir discutiendo con él ni perder más tiempo en esa conversación. Sin dudarlo, le ordenó al chofer que la llevara lejos de allí de inmediato. Después llamó a su hermano y le pidió reunirse con él. Cuando se encontraron, Neylan lo miró fijamente y, con un tono serio, le preguntó: «Respóndeme con sinceridad. Desde el principio, ¿sabías a qué se dedicaba tu novia? ¿Sabías de su relación con Sedad?» Su hermano, sorprendido por la pregunta, negó con la cabeza de inmediato. No tenía idea de nada de eso. Neylan sintió un leve alivio. Al menos su hermano no le había mentido. Sin decir más, se levantó y se marchó. Poco después, el hermano de Sedad llamó a la joven y le exigió que dejara su trabajo. Le prometió que él se encargaría de encontrarle otro empleo. Mientras tanto, la exnovia de Sedad estaba furiosa al ver cómo todo se había complicado. Sedad, desesperado, le dijo: «Tienes que hacer algo. Si Neylan pide el divorcio, perderé todo lo que tengo». La mujer, con una mirada astuta, le sugirió: «Habla con tu suegra. Haz que ella arregle esto antes de que sea demasiado tarde». Siguiendo su consejo, Sedad compró un ramo de flores y fue a visitar a su suegra, pero la mujer no era ingenua. Conocía demasiado bien a su yerno como para saber que nunca aparecía sin un motivo oculto. Definitivamente, debía ser otro de sus problemas, uno más que esperaba que ella resolviera. Sin decir palabra, se dirigió directamente a la cocina. Allí tomó un cuchillo y comenzó a cortar la carne con movimientos fuertes y agresivos, haciendo que el sonido del metal golpeando la tabla de cortar llenara la habitación. Sedad tragó saliva. Sabía que su suegra le estaba enviando una advertencia silenciosa. Finalmente decidió confesar: «Neylan vio un video comprometedor sobre mí». Al escuchar esto, la mujer entendió de inmediato. Aquel video, por el que habían intentado extorsionar a su familia, efectivamente estaba relacionado con Sedad. Él se apresuró a justificarse: «Fue hace mucho tiempo. Además, esa noche me grabaron sin mi consentimiento. No fue mi culpa». La mujer entrecerró los ojos y preguntó con voz grave: «¿Y quién fue la mujer esta vez?». Sedad, sin saber qué responder, guardó silencio. Esa reacción solo hizo que su suegra estallara en furia. Con un grito de rabia, lanzó lo que tenía en las manos contra el suelo. Sedad, aterrado, no tuvo más remedio que admitir la verdad. Era una prostituta. Apenas terminó de hablar, la mujer, con un gesto de asco, le escupió en la cara. Sedad ni siquiera se atrevió a moverse. El desprecio en los ojos de su suegra era evidente cuando le gritó con furia: «¿Y aún así tienes la osadía de venir a pedirme ayuda?». El enojo la sobrepasó y comenzó a sentir un dolor en el pecho. Tomando aire con dificultad, le señaló la puerta y le gritó: «Lárgate de mi casa ahora mismo». Pero Sedad no se movió. No le importaban los insultos ni la humillación. Como un perro suplicante, se arrodilló y se aferró a las piernas de su suegra. «Por favor, ayúdeme esta vez. Si mi suegro descubre esto, me echará de la familia.
y cuando eso pase, mi matrimonio con Nalan también llegará a su fin. Esas palabras se convirtieron en el salvavidas de Sedat, porque, más que nadie, su suegra jamás permitiría que su hija se divorciara. Sin perder tiempo, lo llevó al sótano y, con una mirada fulminante, le advirtió: «Esta es la última vez que te ayudo. Si algo así vuelve a ocurrir, no lo dejaré pasar». Después de darle una lección a su yerno, fue directamente a la casa de la mejor amiga de Neylan para convencerla de volver a casa. Apenas la vio, la recibió con una sonrisa y le dijo: «Cada día te ves más hermosa». Pero Neylan no estaba de humor para bromas. Con voz seria, le preguntó directamente: «¿Sabías lo que hizo mi esposo?». Su madre, con total calma, respondió: «Todos tenemos un pasado. Solo quiero que vuelvas a casa, descanses bien y reces para que esto no se haga público». Al escuchar esas palabras, Neylan no podía entender la forma de pensar de su madre. ¿Cómo podía perdonar algo así? Como si nada hubiera pasado, su madre añadió con una sonrisa: «Últimamente te ves más radiante. ¿No crees que eso puede tener una razón? Quizás ya estás embarazada». La frase la dejó en shock. ¿Podría ser que estaba a punto de convertirse en madre? Esa noche, Sedat y su exnovia estaban cocinando juntos. De repente sonó el timbre de la puerta. Ella pensó que era la madre de Neylan otra vez, pero para su horror, era su esposo, que había regresado antes de lo previsto. El pánico se apoderó de ella. Con voz alta y nerviosa, intentó darle una señal a Sedat. El esposo, al ver la expresión inquieta de su mujer, comenzó a sospechar, pero no encontró nada extraño. Después de un rato, dijo que subiría a descansar. Mientras tanto, en el piso de arriba, Sedat recogía apresuradamente cualquier evidencia de su presencia. Cuando el esposo llegó a la habitación, todo parecía estar en perfecto orden. No tenía idea de que Sedat estaba escondido en el balcón. Sin otra opción, Sedat tuvo que saltar para escapar, pero el ruido de su caída fue demasiado fuerte. El esposo corrió hacia el balcón para ver qué estaba pasando, pero no encontró a nadie. Aún así, su instinto le decía que algo no estaba bien. Regresó a la habitación, usó una excusa para sacar a su esposa de allí y comenzó a revisar todo. Finalmente, descubrió un aroma extraño en la almohada. No había duda. Su esposa le había traído a otro hombre a casa. Con los dientes apretados, juró que se encargaría de que ella pagara por lo que había hecho. Al día siguiente, la madre de Nalan fue a ver a su consuegra. Sin dudarlo, le reveló todas las porquerías que su hijo había hecho. Las dos mujeres decidieron unir fuerzas para salvar el matrimonio de sus hijos. La madre de Nalan propuso un plan. «Esta noche, mi hija asistirá a una ceremonia de premios. Es la oportunidad perfecta para que Sedat y ella se reconcilien». Cuando llegó la noche, la madre de Sedat llevó personalmente a su hijo al evento. En ese momento, Nalan estaba dando una entrevista. Sin perder tiempo, la mujer le ordenó a Sedat: «Acércate a tu esposa, muéstrale afecto, asegúrate de que las cámaras vean que siguen siendo una pareja feliz». Aunque Nalan no quería, frente al público no podía rechazarlo. En un rincón del salón, dos madres observaban en silencio. La madre de Sedat estaba preocupada de que su hijo, un desgraciado, no pudiera reconciliarse con su esposa. Pero la madre de Neylan, segura de sí misma, respondió: «Lo logrará sin duda.
porque ya le di instrucciones muy claras. Todo parecía ir bien hasta que, de repente, apareció la exnovia de Sedat. Apenas la vio, la madre de Nalan la tomó del brazo y la sacó del salón, lejos de la vista de todos. Luego la encaró con firmeza. ¿Cómo te atreves a causar problemas a mi familia una y otra vez? Y la amenazó sin rodeos. Si te atreves a entrar, te haré salir a la fuerza. Dentro del salón, Nalan brillaba durante la ceremonia de premiación. Durante la entrevista, cuando le preguntaron sobre su vida matrimonial, Sedat aprovechó la oportunidad. Subió al escenario con una sonrisa confiada y declaró con orgullo: «Mi esposa no solo es talentosa en su trabajo, sino que también es una mujer ejemplar en casa. Soy realmente afortunado de haberme casado con alguien tan maravillosa». Nalan se sintió incómoda y usó la excusa de ir al baño para salir. Pero para su sorpresa, Sedat la siguió sin soltarla. Con un tono sincero, se disculpó y prometió que nunca volvería a cometer los mismos errores. Finalmente, Nalan cedió y lo perdonó. Mientras tanto, un hombre de cabello rizado revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad. Sin embargo, descubrió que todo el sistema estaba dañado. De inmediato, fue a la casa del vecino y le dijo: «Anoche escuché ruidos extraños en mi patio. Me preocupa que haya sido un ladrón. ¿Podrías revisar tus cámaras para ver si alguien entró a mi casa?». A la mañana siguiente, la exnovia despertó, pero descubrió que en la casa no quedaba nadie. La ropa de sus 2 hijos había desaparecido por completo. En ese momento, el hombre de cabello rizado la miró fríamente y le dijo: «Olvídate de volver a ver a tus hijos». Al mismo tiempo, Nalan comenzó a sentirse mareada. De repente, se dio cuenta de que tal vez estaba embarazada. Sin perder tiempo, corrió a la farmacia a comprar una prueba de embarazo y regresó rápidamente a casa. Pero justo cuando estaba a punto de usarla, el fuerte ladrido de un perro afuera la sorprendió. Por el susto, la prueba cayó al agua. Intento fallido. Esa noche, Nalan pasó horas buscando en Internet los síntomas del embarazo. A la mañana siguiente, fue apresurada a la casa de sus padres y le confesó a su madre: «Creo que podría estar embarazada». Su madre, al escuchar esto, de inmediato la llevó al hospital para hacerse un chequeo. Tuvieron que esperar 2 largas horas para obtener los resultados, pero la madre decidió quedarse con ella hasta el final. Así que ambas regresaron a la casa de la familia de Sedat mientras esperaban. Lo que no sabían era que, en ese momento, la familia de Sedat estaba en crisis. Durante la construcción de un hotel, ocurrió un grave accidente en el que una persona perdió la vida. Sedat era el principal responsable, por lo que tendría que enfrentarse a las consecuencias. Incluso podría ser condenado a prisión. Apenas puso un pie en casa, Sedat escuchó gritos y discusiones acaloradas. Nalan y su madre estaban de pie junto a la puerta, escuchando la acalorada discusión dentro de la casa. Justo en ese momento sonó el teléfono. Era el hospital. «Felicidades, señora Nalan, está embarazada». Pero, irónicamente, en ese preciso instante, su esposo estaba a punto de ir a la cárcel. Nalan no sabía cómo darle la noticia. El destino siempre parecía jugar con ella de esta manera. Dentro de la casa, Sedat lloraba desesperadamente, insistiendo una y otra vez en que no era su culpa. Su padre, tras reflexionar, encontró una solución para salvarlo.
Debes huir lejos por un tiempo. Espera a que todo se calme y luego regresa. La madre de Sedat observó en silencio a Neylan y le preguntó con seriedad: «El hospital ya te dio los resultados, ¿verdad?». Neylan respondió con calma: «No estoy embarazada. Había decidido ocultarlo, pero…». Su madre era astuta. Con solo mirarla, supo que su hija mentía. Sacó el teléfono y ordenó: «Llama al hospital ahora mismo». Neylan no tuvo más remedio que obedecer, aunque con gran resistencia. Por suerte, el hospital no respondió la llamada. Pero su madre no pensaba rendirse. Enseguida salió de casa y fue a la farmacia a comprar las 2 pruebas de embarazo más caras que encontró. Luego, llamó a su esposo y le dijo con determinación: «Prepara las maletas, me mudaré con nuestra hija un tiempo». El padre de Neylan se disponía a salir cuando, de repente, se encontró con la exnovia de Sedat. Había llegado sin previo aviso. Sabiendo que la madre de Neylan no estaba en casa, entró con total confianza. Como su ex esposo se había llevado a sus hijos, ella no tenía idea de dónde estaban. Así que recurrió al padre de Neylan, esperando que él, con sus contactos, la ayudara a encontrarlos. Mientras tanto, Neylan quería desesperadamente contarle a Sedat sobre su embarazo antes de que él se marchara. Pero, al final, decidió callar. Solo se limitó a despedirse con frialdad. El padre de Sedat ya tenía preparada una gran cantidad de dinero para que su hijo pudiera huir sin problemas. Cuando la madre de Neylan regresó a casa, no perdió tiempo, sacó las pruebas de embarazo y le ordenó a su hija: «Haz la prueba ahora mismo». Neylan, nerviosa, trató de excusarse. «Pero si ya me hice un análisis de sangre…». Su madre fue tajante: «Los resultados pueden no ser precisos, más vale asegurarnos». Neylan entró al baño, indecisa, sin saber qué hacer. Su madre se quedó justo afuera de la puerta, supervisando cada paso. «No olvides seguir las instrucciones al pie de la letra», le advirtió. De pronto, a Neylan se le ocurrió una idea. Si no hay prueba, no habrá resultado. Así que fingió tropezar y dijo en voz alta: «Se me cayó la prueba al inodoro». Para su sorpresa, su madre no se inmutó. Sacó otra prueba de embarazo del bolsillo y, con una sonrisa, dijo tranquilamente: «No te preocupes, tengo muchas más». En ese momento, Neylan entendió que ya no podía seguir ocultándolo. Finalmente, bajó la mirada y confesó en voz baja: «Estoy embarazada». Su madre se quedó en shock. Luego, con el ceño fruncido, la interrogó con seriedad: «¿Por qué mentiste? ¿Acaso piensas no tener al bebé?». Neylan, con la cabeza gacha, murmuró: «Es la primera vez que voy a ser madre. Y justo ahora mi esposo está pasando por esto. No sé cómo enfrentar todo esto sola». Su madre, conmovida, le puso una mano en el hombro y le dijo con ternura: «Yo estaré contigo, te protegeré, hasta que tu bebé nazca sano y salvo». La madre advirtió a Neylan con firmeza: «No puedes contarle esto a nadie». Al ver que su esposo no traía las maletas como había prometido, decidió volver a casa por ellas ella misma. En cuanto la exnovia la vio entrar, rápidamente buscó un lugar para esconderse. Nada más cruzar la puerta, la madre de Neylan sintió un olor extraño en la casa. Sin embargo, en ese momento su prioridad era su hija, así que decidió no darle importancia. Mientras tanto, la exnovia bajó corriendo al sótano para ocultarse. Mirando a su alrededor, sintió un escalofrío al recordar las palabras de la madre de Neylan: «Esta casa tiene un lugar muy especial.
Así que era este lugar. Cerró los ojos y rezó para poder salir de allí sin ser descubierta. Pero justo en ese instante se escucharon los pasos de la madre de Neylan acercándose cada vez más. Aterrorizada, se encogió en un rincón conteniendo la respiración. La madre entró y volvió a notar aquel olor extraño. Pero, afortunadamente para la exnovia, solo tomó unas toallas y salió de la habitación sin investigar más. Mientras tanto, Sedat había sido llevado por un chófer a una isla remota. En aquel lugar solo había una pequeña casa. A partir de ahora, tendría que arreglársela solo, sin la comodidad de su antigua vida. Esa noche, Nalan recibió una llamada de su esposo. Con voz angustiada, Sedat le dijo: «Me han traído a un sitio en medio de la nada. Estoy planeando escapar al extranjero. Esta es la última vez que hablamos». Nalan quedó en shock, pero no se atrevió a contarle nada a su madre. Esa noche no pudo dormir. Se giraba de un lado a otro en la cama, acariciando su vientre. No podía dejar que su hijo creciera sin padre. Aprovechando que su madre dormía profundamente, salió de la casa en silencio y se subió a su coche. Estaba decidida a encontrar a Sedat. A la mañana siguiente, Sedat ya tenía su equipaje listo y estaba a punto de huir. Pero, para su sorpresa, vio a Nalan de pie frente a él. Ella lo miró a los ojos y, con la voz temblorosa, le dijo: «No abandones a nuestro hijo». Sedat quedó paralizado. En ese instante sintió que una nueva esperanza de vida nacía dentro de él. Sus ojos se llenaron de lágrimas y la felicidad lo invadió. Abrazó a Nalan con emoción y celebró su futura paternidad. Sin embargo, Nalan le advirtió con seriedad: «No puedes decirle nada a mi madre. Si se entera, me matará a regaños». Finalmente decidieron regresar juntos y enfrentar todo lo que viniera. Cuando llegaron a casa, su padre lo tranquilizó: «Voy a mover algunos contactos. Te conseguiré al mejor abogado». Y, como si el destino estuviera de su lado, Sedat finalmente logró probar su inocencia y quedó libre de toda acusación. Toda la familia respiró aliviada, pero Sedat seguía sin aprender la lección. Apenas salió de casa, se preparó para encontrarse con su exnovia. Sin embargo, no contaba con que su suegra lo atraparía con las manos en la masa. Con una mirada fulminante, le preguntó entre dientes: «¿Otra vez vas a engañar a mi hija?», y lo amenazó sin rodeos: «Más te vale comportarte o me encargaré de que lo lamentes». Pero, a pesar de la advertencia, Sedat salió al jardín y a escondidas llamó a su ex. Lo que no sabía era que su chófer estaba cerca y había escuchado toda la conversación. Al recordar todo el sufrimiento que este miserable le había causado a Nalan, el chófer sintió una rabia incontrolable. Tomó una decisión: debía hacer justicia por Nalan. Gracias al cuidado atento de su madre, Nalan comenzó a verse mucho mejor. Ese día su madre la llevó al hospital para su chequeo prenatal. El médico le dio una noticia alentadora: el bebé ya ha superado la etapa de riesgo. Su desarrollo es excelente. El rostro de Neylan se iluminó con la felicidad de ser madre. Esa noche, ella y su esposo se tomaron de la mano y compartieron la noticia con toda la familia. El ambiente se llenó de alegría y celebración. Sin embargo, justo en ese momento, el padre de Nalan recibió una llamada inesperada del hombre de cabello rizado. Con una voz fría y calculadora, le dijo:
Su esposa lo ha estado manipulando todo este tiempo. ¿Sabe cuántas cosas le ha ocultado? Luego, sin piedad, le reveló todos los secretos sucios entre su esposa y Sedad. El padre de Nahlan quedó devastado. Cuando regresó al salón, miró fijamente a su yerno con una expresión oscura y sombría. El ambiente se tensó de inmediato. Sedad, sin darse cuenta, extendió la mano para estrechar la de su suegro. Pero el hombre, con frialdad, lo ignoró por completo. La madre de Nahlan, viendo que la situación estaba a punto de explotar, se apresuró a intervenir y llevó a su esposo a la habitación, buscando calmar las cosas. Una vez solos, el padre frunció el ceño y encaró a su esposa. Tú sabías todo esto desde antes, ¿verdad? ¿Te hiciste la desentendida solo para ocultar la verdad? Su esposa, sin inmutarse, le respondió con frialdad: Si te atreves a destruir la felicidad de nuestra hija, adelante, díselo todo. Pero, ¿has pensado en las consecuencias? Nuestra hija acaba de quedar embarazada. Si sufre un shock demasiado fuerte, podría perder al bebé, y cuando eso pase, ¿tú serás el responsable? El padre se quedó en silencio, tratando de contener su enojo. Al recuperar la calma, decidió bajar con su esposa. Al ver la felicidad en los ojos de su hija, sintió un nudo en la garganta. Quería decirle tantas cosas, pero al final no se atrevió a pronunciar ni una sola palabra. Esa misma noche, al llegar a casa, no pudo contenerse más. Miró a su esposa y la confrontó directamente. ¿Hasta cuándo piensas seguir ocultando esto? Pero ella, en lugar de responder, lo miró fijamente y preguntó: ¿Por qué ese hombre te llamó? ¿Acaso descubrió la relación entre ustedes? La relación que tienes con su esposa ha cruzado el límite de la simple amistad, ¿verdad? El padre de Nahlan, incómodo, replicó con molestia: No digas tonterías. Pero luego exigió que su esposa le explicara todo. Ella suspiró y confesó: Antes de casarse con Nahlan, Sedad seguía viéndose con esa mujer. Pero después de la boda, todo cambió. Su relación terminó hace mucho tiempo. No tiene sentido preocupar a Nahlan con algo tan absurdo. Pero cuanto más escuchaba, más convencido estaba de que su esposa había sido engañada. Con el rostro endurecido, sentenció: El hombre de cabello rizado me dijo que, hasta el día de hoy, esos dos siguen viéndose a escondidas. Y tiene pruebas, fotos y videos. Está dispuesto a llevarlo todo a los tribunales. Al darse cuenta de que había sido engañada, la madre de Nahlan comenzó a temblar de furia. Juró que esa mujer pagaría por lo que había hecho. Sin perder tiempo, escribió un mensaje y se lo envió a la exnovia de Sedad. Tengo una forma de ayudarte a obtener la custodia de tus hijos. Mañana por la mañana, ven a mi casa. Después, llamó a su hija y le advirtió con seriedad: Durante el embarazo, ni se te ocurra tener intimidad con tu esposo. Nahlan recordó las palabras de su madre y rechazó sin dudarlo los intentos de seducción de su esposo. A la mañana siguiente, la empleada de la casa le llevó un plato con pan recién horneado, pero antes de marcharse, dudó un momento y preguntó en voz baja: Señora, ¿está segura de que esto no es peligroso? Era evidente que el pan tenía algo extraño, pero antes de que la madre de Nahlan pudiera responder, la exnovia de Sedad llegó a la casa. La madre de Nahlan sonrió con un aire enigmático y le dijo con voz suave:
Hoy, finalmente podrás ver a tus hijos. La mujer se emocionó hasta las lágrimas. Sin sospechar nada, agradeció una y otra vez, sin saber que estaba cayendo en una trampa. La madre de Nalan la invitó a entrar con toda la cortesía del mundo y le propuso desayunar juntas. Hoy te daré un banquete especial. Disfruta el trato de honor. Le ofreció probar el pan que ella misma había preparado. La exnovia, sin dudarlo, tomó un bocado y elogió su sabor con entusiasmo. En ese momento, la madre de Neylan, con expresión serena, preguntó: ¿Por qué crees que tu esposo se llevó a los niños? ¿Qué hiciste esta vez? La mujer, alterada, respondió de inmediato: No fue mi culpa. Mi esposo está loco, por eso lo hizo. La madre de Neylan asintió con tranquilidad y le dijo con tono comprensivo: Entiendo. Vamos, come más pan. Tal como lo había planeado, unos minutos después la exnovia comenzó a sentirse mareada, hasta que, sin fuerzas, se desplomó y perdió el conocimiento. Sin perder tiempo, la madre y la empleada la llevaron a un cuarto abandonado en el sótano. Cuando despertó, se encontró en completa oscuridad. Desorientada, comenzó a golpear la puerta con todas sus fuerzas y a gritar desesperadamente pidiendo ayuda. Pero fuera de la habitación, la madre de Nalan sostenía las llaves en la mano y se alejaba con calma. Un rato después, la puerta se abrió de golpe. La madre de Nalan entró, con el rostro serio y una presencia imponente. En sus manos, un cucharón de madera, un fajo de hojas en blanco. Se acercó lentamente, con la mirada llena de amenaza. Fue entonces cuando la exnovia entendió. Era cierto que la madre de Nalan era capaz de cualquier cosa. Con un gesto brusco, la mujer lanzó el papel y un bolígrafo frente a ella y le ordenó con una voz gélida: Escribe tu confesión. Escríbela 10,000 veces y tráemela para revisarla. Mientras tanto, en la casa, Nalan notó algo extraño. Mientras estaba en el baño, descubrió que su esposo aún mantenía contacto frecuente con su ex. Aunque no había nada particularmente sospechoso, esto despertó su desconfianza. Por su parte, Sedat estaba cada vez más inquieto. No podía comunicarse con su amante, y eso lo tenía al borde de los nervios. En el sótano, la exnovia mordió su labio, tratando de escribir lo más rápido posible. Solo quería salir de ese lugar infernal cuanto antes. Cuando terminó, con las manos temblorosas, levantó la hoja y preguntó con voz suplicante: «Ahora que he terminado, ¿puedo irme?». La madre no respondió, simplemente caminó hasta ella, dejando un balde de agua y el cucharón de madera frente a ella. Luego, sacó un cepillo de limpieza. La exnovia la miró con desconcierto. «¿Me da el cepillo para lavarme los dientes?». Pero la madre de Neylan la miró con frialdad y preguntó en un tono implacable: «¿Cuándo fue la última vez que hiciste limpieza a fondo?». Los ojos de la mujer se abrieron con horror, porque en ese instante la madre vertió un líquido desinfectante en el balde de agua. «¿No me diga que pretende bañarme con eso?». Con una voz implacable, la madre de Nalan dictó su sentencia: «Limpia cada rincón de esta habitación hasta que brille». La exnovia de Sedat no tuvo más opción que apretar los dientes y seguir limpiando. Con el cepillo en la mano, frotó cada rincón de la habitación con todas sus fuerzas. Una hora después, la madre de Neylan regresó a inspeccionar.
Al ver que las paredes brillaban impecables, asintió con satisfacción, miró a la mujer, que estaba empapada en sudor, y con una voz serena comentó: «Esto es lo que realmente deberías estar haciendo». La exnovia ya no tenía fuerzas y, desesperada, le rogó: «No he comido en todo el día. Por favor, deme algo de comida». Luego, con las manos temblorosas, suplicó: «¿Y puedo ir al baño? Llevo todo el día aguantando». La madre de Nelan respondió con frialdad: «Todo lo que has tocado está sucio, así que te permito volver a tu casa». La exnovia no podía creer lo que escuchaba. La madre de Nelan sonrió con un aire misterioso y le dijo en tono suave: «El tema de la custodia de tus hijos dependerá de tu actitud». Fue en ese momento cuando la mujer entendió: había caído en su trampa. Al salir, subió rápidamente a su coche y devoró la comida que llevaba en la guantera, como si estuviera muriendo de hambre. Justo entonces sonó su teléfono. Era Sedat, pero ella estaba demasiado agotada para hablar. «Te veo mañana, hablamos después», respondió con indiferencia antes de colgar la llamada y apagar el teléfono. Del otro lado, Sedat quedó sorprendido cuando ella cortó la llamada abruptamente. Algo no le cuadraba. Estaba seguro de que ella le estaba ocultando algo. Mientras tanto, Nalan decidió hacerle una videollamada a su esposo con la intención de comprobar dónde estaba. Para su sorpresa, Sedat realmente estaba en casa de un amigo. De inmediato sintió un remordimiento profundo por haber dudado de él. Por su parte, la exnovia, al llegar a casa, corrió directamente al baño. Al mirarse en el espejo, sus ojos se llenaron de rabia. Apretando los puños, recordó la humillación que la madre de Nelan le había hecho pasar. «Ya verá, cuando recupere a mis hijos, le haré pagar por esto». Esa noche, cuando Sedat regresó a casa, Nalan fingió estar dormida. Mientras él se duchaba, su teléfono sonó. Movida por la curiosidad, Nalan lo tomó para revisar. Fue entonces cuando vio un mensaje de la exnovia de su esposo. El texto solo decía una línea: «Nos vemos mañana en esta dirección». En ese momento, Nalan comprendió todo. Con calma, dejó el teléfono en su lugar y continuó fingiendo que dormía. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, le preguntó con naturalidad: «¿Qué planes tienes para hoy?». Sedat, sin titubear, mintió con descaro: «Voy a jugar tenis». Acto seguido, salió de la casa con entusiasmo. Nalan, sin perder tiempo, lo siguió de cerca. Mientras conducía detrás de él, su corazón latía con fuerza. «Por favor, ojalá no vea nada que me haga perder la fe en él», se repetía una y otra vez. Pero Sedat iba demasiado concentrado en el camino como para notar que su esposa lo estaba siguiendo. Al llegar, vio a su exnovia y, sin dudarlo, le preguntó de inmediato: «¿Qué te hizo mi suegra? Dímelo todo». Pero antes de que ella pudiera responder, Nalan apareció de repente y se paró justo frente a ellos. Su mirada era fría e imponente. Se dirigió directamente a la exnovia y con voz tranquila pero llena de autoridad le ordenó: «Sedat, sal de aquí. Necesito hablar con ella a solas». Sedat no se atrevió a desobedecer. Se marchó sin decir una palabra. Nalan se acercó aún más, sus ojos afilados como cuchillas. Con un tono helado, preguntó: «¿Por qué sigues viéndote con mi esposo?». La exnovia,
con una calma fingida, contestó: «Solo somos amigos, nos reunimos por el tema de los niños». Pero Neyland no dejó que terminara. La interrumpió de inmediato y con una voz cortante la advirtió: «Escúchame bien. Si sigues acercándote a mi esposo, haré todo lo que sea necesario para acabar contigo». La exnovia de Sedat jamás imaginó que Nalan, aquella dulce e inocente conejita blanca de antes, ahora se había convertido en una mujer fría y despiadada. Después de escuchar la respuesta que quería, Nalan no dudó en dar la orden: «Desaparece de mi vista ahora mismo». La exnovia se quedó sin palabras, no se atrevió a responder ni a protestar. Mientras tanto, Sedat acababa de llegar a casa, pero antes de que pudiera respirar tranquilo, su suegra apareció de la nada. Apenas la vio, el miedo lo invadió. Sin pensarlo 2 veces, corrió directo a su habitación, como un ratón huyendo de un gato. Esperó y esperó, hasta que, finalmente, su exnovia lo llamó. Con voz irritada, ella le reclamó: «Toda la familia de Nalan está loca, harán cualquier cosa para separarnos». Luego, con tono calculador, le aconsejó: «A partir de ahora, debes actuar como el esposo perfecto. Compra un regalo caro y endulza a Neyland». Pero lo que ninguno de los dos sabía era que la suegra había estado afuera de la puerta, escuchando cada palabra. Sabía perfectamente que su yerno no tenía remedio. Por eso, ya tenía preparado un castigo adecuado para él. Sin darle tiempo a reaccionar, cubrió todo su cuerpo con una gruesa capa de barro. Después, lo envolvió con periódicos y encima le echó una manta gruesa, sellando todo el aire. «No te muevas por 2 horas», le ordenó. «Aunque sudes, no puedes quitarte nada. Esto servirá para expulsar las toxinas de tu cuerpo». Mientras tanto, la exnovia de Sedat regresó a su casa, pero se quedó en shock al ver que la habían echado. Todas sus pertenencias estaban tiradas en la calle. La cerradura había sido cambiada. Sin otra opción, se vio obligada a pedir ayuda a su padre, con quien no hablaba desde hacía años. Su padre le consiguió un lugar donde quedarse, pero ella no pensaba rendirse. Con el rencor ardiendo en su interior, empezó a idear un nuevo plan, un plan para vengarse de todos los que la habían humillado. Mientras tanto, el chófer llevó a Nalan y a su mejor amiga a almorzar, con la intención de animarla. Antes de irse, le dijo con una sonrisa: «Vamos, alégrate un poco». También le entregó un pequeño obsequio, deseándole felicidad y salud para ella y su bebé. Sin embargo, en cuanto regresó a casa, Nalan cambió completamente de actitud. Se paró frente a su esposo y con una voz fría y firme le exigió: «Dame una explicación razonable, si no, bajaré ahora mismo y le contaré todo a la familia». A pesar de haber decidido perdonarlo, Nalan ya no confiaba en él. Antes soportaba todo por ella misma. Ahora soportaba todo por el hijo que llevaba en su vientre. Por el bienestar de su nieto, la madre de Neyland organizó una ceremonia de protección en la casa. El incienso llenó toda la mansión con un humo espeso. Cubrió a su hija y a su yerno con una tela blanca y pidió a la suegra de Nalan que la ayudara a seguir el ritual. No dejaba de murmurar oraciones, concentrada en su misión. Al final de la ceremonia, vertió agua bendita sobre la cabeza de Sedat, deseando que éste se mantuviera fiel a su familia y cambiara su vida. Pero lo que nadie sabía era que Sedat había cambiado el nombre de su exnovia en la agenda del teléfono. Los dos seguían en contacto a escondidas. Mientras tanto, el padre de Sedat observaba la escena desde un rincón,
con el ceño fruncido y gesto de incomodidad. No podía entender qué demonios estaban haciendo su esposa y su consuegra, pero al ver lo seria que estaba la madre de Neyland, solo pudo suspirar y contener su irritación. Sin decir una palabra, se levantó y se marchó. Toda la familia temía ofender a aquella mujer. Sedat llevó a su esposa a cenar fuera, intentando reconciliarse con ella. Le regaló a Nalan una pulsera costosa, pero ella la rechazó de inmediato. Este hombre despreciable era realmente un idiota. Incluso pensó que Nalan la rechazaba porque le parecía demasiado barata. Avergonzado, intentó explicarse. Mi padre me ha puesto un límite en la cuenta bancaria, así que solo pude comprar esta pulsera. Luego, le pidió a Nalan que hablara con su padre para que le quitara el límite y así pudiera comprarse el reloj que siempre había deseado. Neyland estaba tan harta que ni siquiera quiso responder. En su momento, había pensado que se había casado con un príncipe azul, pero resultó ser un hombre inútil y sin ambición. Se arrepintió profundamente, especialmente porque en el pasado había rogado a su madre para que le permitiera casarse con él, pero ahora, por el bebé que llevaba en su vientre, no le quedaba más remedio que soportarlo en silencio. Al día siguiente, Nalan se puso el broche que el chófer le había regalado. Pensó que todo estaba resuelto, pero, para su sorpresa, recibió una llamada del hombre de cabello rizado. Él quería encontrarse con ella, su madre. Al enterarse, intentó detenerla desesperadamente. Pase lo que pase, no debes reunirte con él. Pero Neyland respondió con calma. Es demasiado tarde, porque ahora mismo estoy de pie frente a él. Su madre quedó en shock. El impacto fue tan fuerte que le provocó un ataque al corazón. El hombre de cabello rizado le contó a Nalan todos los secretos oscuros entre Sedat y su amante. Hasta el día de hoy, siguen viéndose a escondidas. Neyland no podía aceptar esa verdad. Confiaba en su esposo, estaba segura de que él jamás haría algo así. Con frialdad, le advirtió al hombre rizado, «No vuelvas a entrometerte en mi vida». Él la miró impotente. No podía creer que alguien pudiera ser tan ingenua, pero la verdad era que Nalan solo fingía estar tranquila. En realidad, el dolor era tan intenso que ni siquiera podía mantenerse en pie. Tuvo que apoyarse en el chófer para poder caminar. El hombre rizado sabía que había sido cruel, pero si quería ganar la custodia de su hijo, no tenía otra opción. Mientras tanto, la madre de Nalan se apresuró a buscarla, con la esperanza de salvar el matrimonio de su hija. Ahora que estaba embarazada, bajo ninguna circunstancia podía permitir que sufriera otro golpe emocional. Su esposo la reprendió furioso. «Sabías que este día llegaría y aún así decidiste ocultarle la verdad». Nalan irrumpió en la oficina de su marido, furiosa. Sedat aún no entendía lo que estaba pasando. De repente, ¡plaf! Nalan le dio una bofetada en la cara. Con voz temblorosa le exigió: «¿Qué relación tienes realmente con ella? Ha venido a buscarme y me lo ha contado todo». Sedat sintió el sudor frío recorriéndole la espalda. Acorralado, no tuvo más opción que mentir. «En realidad, hace tiempo tuve algo con ella, pero desde que nos casamos, todo terminó». He adaptado algunas expresiones y referencias culturales para que se sienta más natural en español. Si necesitas algún ajuste, dime. Nalan miró directamente a su esposo y, con frialdad, le dijo: «Te perdono esta vez, solo por el bebé que llevo en mi vientre».
Pero si vuelvo a descubrir que sigues viéndola a escondidas, terminaré este matrimonio de inmediato. Sedat, al escuchar esto, se enfureció al instante. Juró que haría pagar al hombre de cabello rizado. Luego, intentó echarle toda la culpa a su exnovia. «Todo esto es culpa tuya». Pero ella se rió con desprecio y respondió con sarcasmo. «¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Cuando estabas en mi cama, bien que no te quejaste. ¿Y ahora resulta que la culpa es mía?». Mientras tanto, la madre de Neylan llegó al vestíbulo de la empresa y sin rodeos la confrontó. «¿Qué te dijo el hombre de cabello rizado?». Solo en ese momento Neylan se dio cuenta. Su madre ya sabía toda la verdad desde antes, pero había decidido ocultárselo. Dolida, la encaró con rabia. «¿Por qué fuiste tan cruel?». Pero su madre respondió con frialdad. «Eso es cosa del pasado. Ahora lo más importante es que controles tus emociones. No puedes permitir que esto afecte al bebé». Neylan estaba agotada, se sentía atrapada. Su madre siempre utilizaba al bebé como excusa para manipularla. La mujer creía que todo seguía bajo su control, pero poco después se presentó ante el hombre de cabello rizado con el rostro lleno de furia. «¿Qué quieres de mi hija? ¿Por qué insistes en entrometerte en nuestra vida todos los días?». Él se burló con una sonrisa irónica. «Parece que todavía no sabes la verdad». Con calma, sacó su teléfono y reprodujo un video de las cámaras de seguridad. La mujer observó con sus propios ojos cómo Sedat saltaba por el balcón de la casa del hombre rizado. Él la miró fijamente y le dijo con voz cortante: «Al actuar así, solo te has convertido en cómplice». La madre quedó completamente atónita. En ese momento comprendió que había sido manipulada por esa pareja de traidores todo este tiempo. Al regresar a casa, bajó al sótano y personalmente preparó un remedio especial para castigar a su yerno. La empleada doméstica, aterrada, intentó detenerla. «Señora, ¿no cree que esto es demasiado cruel?». Pero para la madre de Neylan ya no había vuelta atrás. Mientras tanto, Neylan acudió al hospital para hacerse un chequeo. Temía que todo el estrés del día pudiera afectar a su bebé. Angustiada, le preguntó al médico: «¿El bebé puede sentir lo que yo siento?». El doctor le sonrió con ternura. «Por supuesto. Entre una madre y su hijo siempre hay un vínculo invisible. Si la madre está triste, el bebé también lo percibe». Al escuchar eso, Neylan se apresuró a secarse las lágrimas. Puso la mano sobre su vientre y escuchó atentamente los latidos de su bebé. Se esforzó por contener sus emociones y no romper en llanto. Más tarde, el chófer la llevó a un lugar tranquilo para que pudiera despejarse. Quería contarle la verdad, pero al verla tan frágil, no tuvo el valor de hacerlo. Mientras caminaban, algunas personas en la calle los confundieron con un matrimonio, lo que los hizo sentir incómodos. Paseando por la ciudad, Neylan entró en una tienda de ropa infantil. Allí compró un par de zapatitos pequeños para su bebé. Al verlos en sus manos, sintió un cálido consuelo en su corazón. En ese momento sonó su teléfono. Era su madre. Su voz sonaba seria. «Acabo de enviarte unas hierbas medicinales. Asegúrate de que Sedat las tome todos los días a la misma hora».